Hoy quiero hablaros de señales, de mensajes, de que la vida nos habla, de que la vida se comunica con nosotros más allá de lo que creemos. El cielo nos habla también. Bueno, la vida nos habla en general en todos los lugares, ¿no? Recibimos señales, mensajes. La vida nos habla sin cesar. No hay ningún ser humano al que no reciba mensajes, señales. Otra cosa es que la mayoría pues no les atienden mucho, ¿no? Condicionamiento, programación nos lleva a ver las cosas en forma más fija, más rígida. Desde ahí a veces no estamos atendiendo a los regalos que nos presenta la vida a nivel de señales, de símbolos. Vamos un poquito por la vida sin ver pues estas señales o mensajes que nos llegan de muchas maneras. Luego os diré algunas. Es importante que podamos aprovecharlo, más en tiempos de grandes cambios e incertidumbre como los que vivimos. Cuando empezamos a tomar más referencias de esos niveles, entonces ya lo que nos llega del exterior en formas más condicionadas o interesadas pueden no afectarnos tanto. Y esto no quita la incertidumbre, que es parte de la vida. Y encima tenemos fases o ciclos en los que toca atravesarlo. Hay veces que tenemos todo muy claro, o que tenemos la ruta bien marcada, o que todo fluye, y otras que no es así. Y en ese aspecto es muy importante el honrarlo y saber pasar por ahí también. Pero aún en esas fases de incertidumbre recibimos señales, y esas señales también nos apoyan en el camino. Para poder reconocer las señales es importante afinar nuestra percepción. Requiere una colocación interna, requiere una atención, y lo que ayuda también mucho, y es vital, es condición también necesaria, una apertura, una verdadera apertura. Porque si uno es muy rígido y cree que la realidad solo es racional y que las cosas tienen que ser de una determinada manera, pues no va a haber esa apertura. Tampoco las señales, porque no creo en ellas y porque las cosas son solo de esta manera o por cualquier otra excusa, ¿no? Muchas veces nuestras creencias y costumbres se convierten en grandes pretextos que nos congelan el alma, y vemos pues callejones sin salida y nos resistimos a cambiar de rumbo. Y en estos tiempos es muy importante tener flexibilidad y tener apertura, porque si no vamos a resistirnos y por lo tanto sufrir mucho. Estamos perdiendo el control absoluto a nivel colectivo y personal, y eso es para bien. Bueno, señales. Las señales son formas también de relacionar la información. Cuando somos más racionales, pues nos basamos más en signos cerrados, en algo unidireccional, de uno a otro y de otro a uno. Relacionamos la información desde ahí. Esto es la única opción. Y cuando entramos ya en algo más abierto, entramos en el lenguaje de símbolos, que une información abierta y la relaciona. El símbolo es mucho más rico en expresión que la fijeza de unidireccional o una forma de ver las cosas en forma cerrada. En ese aspecto, pues por ejemplo, los silencios serían simbólicos, y muchísimas cosas que veremos. Y hay lenguajes de signos y lenguajes de símbolos, que estos últimos suelen incluir lo primero, pero los otros no. A veces los mensajes, las señales nos llegan de una forma pues muy simbólica, o recibimos insights
o tenemos vislumbres. A veces llega muy sutil, otra vez es muy claro, pero les escuchamos. Si no tenemos apertura, si estamos estresados, si no miramos dentro y si vemos solo la realidad externa como algo vacío o sin vida o sin conciencia o que no es inteligente, pues se hace un poco problemático el siquiera dar la oportunidad a que las señales lleguen a ti, y esos mensajes también te apoyan en tu camino. Además nos recuerdan la existencia de una realidad más amplia, porque con los sentidos físicos podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero todos sabemos que hay cosas muy profundas y sentires, intuiciones, situaciones muy especiales o delicadas. Creemos, porque así lo enseña en parte la ciencia, que todo es, que hay mucho azar o mucha casualidad, pero cuando uno empieza a meterse en el mundo de las señales, empieza a observar que hay sincronías o causalidades, y que hay un sentido y que hay una inteligencia detrás. La vida en ese sentido nos cuida, nos ama, aunque creamos que no, aunque creamos que es una jungla peligrosa porque es fruto del azar, pero hay algo más, hasta el punto que la vida sabe de dónde venimos y a dónde vamos, o la conciencia, o algo más grande. No tienes que creer en esto, pero todo esto es una invitación a que puedas abrirte a ver ciertas cosas de otra forma. Y para ello ya voy a entrar en algunos ejemplos de señales, ¿no? Yo creo que todos conocemos y tenemos alguna referencia de señales en nuestra vida, pero bueno, voy a poner algunos ejemplos. Todo lo que voy a decir es por experiencia propia, y sigo abierto a más formas de recibir mensajes o señales. Los números indican cosas. Cuando vemos determinados números, especialmente cuando vemos los llamados números portales, cuando se repite mucho un número, es decir, ver 3 veces el 7 o 4 veces, en especial cuando no lo estás buscando y te aparece, o puede ser otro, puede ser cualquiera de los números y te aparece, y en especial si te aparece mucho, pues nos están dando pistas. A veces estamos en algún lugar y alguien nos dice algo que nos está dando un mensaje, que no es fruto del azar, que obedece a algún tipo de inteligencia que quiere que nos llegue ese mensaje. Y puede suceder a través de muchas situaciones. Puede suceder a través de un cartel en la calle, de un rótulo, de un camión que pasa y lleva una frase o lema que, aunque sea de publicidad, en ese momento es muy adecuado para ti. Puede ser a través de una música que escuchamos y que en ese momento está diciendo algo que tiene mucho sentido. Puede ser a través de muchísimas formas, ya que esto es abierto, de sonidos, de nubes, de miradas, de silencios. Es algo que trasciende en un listado concreto. Y también, como no, los demás nos reflejan. La vida nos refleja, en cierto sentido es un eco. Entonces, si nos encontramos muchas situaciones violentas fuera, de alguna manera es una invitación también a ver qué me está pasando a mí con la violencia. Ya sea porque sea violentamente activo, o porque tenga mucho miedo a la violencia y la acabe atrayendo, o también porque mi aversión o rechazo a la violencia es tan
emocional y visceral que acabas aflorando también en el exterior. Y otras veces, como yo no soy suficientemente asertivo, decidido, también porque a veces queremos tener un perfil tan correcto y marginamos nuestra condición animal o nuestra zona de conflicto o nuestra propia violencia interna, ya sea pasiva, agresiva, implosionando hacia adentro, hacia nosotros o hacia el exterior, que nos aparece fuera. Puede tomar muchas opciones, pero esto nos invita a que si se nos repiten situaciones con algunas personas, pues algo nos quiere decir. Ese aspecto es una gran apertura, comenzar a ver el mundo y a verte como un poquito espejo o reflejo de algo en ti. También aquello a lo que dedicamos mucha atención, ponemos mucha atención, tiende a aparecer en nuestra vida y manifestarse. Hay ejemplos claros, ¿no? Si uno piensa mucho en coches rojos y le da mucha energía a eso y continúa haciéndolos, probable que veamos más coches rojos en la calle. Sirve el ejemplo para cualquier otra cosa. También para situaciones en las que la gente piensa mal. Piensa mal en el sentido de adelanta situaciones o escenarios difíciles o muy duros. Algunos muy duros. Yo tengo el ejemplo en terapia de una persona que vino, una mujer que tenía mucho miedo a que su hijo le pasara algo o muriera. Y su hijo tenía una vida normal y estaba bien. Pero aquello acabó sucediendo. También eso se unía a muchas cosas y circunstancias, pero conviene no dar fuerza con la atención a determinadas cosas. La invitación es a que veamos las señales. Están en el cielo, están en la vida. Por supuesto está en nosotros, dentro de nosotros. Por supuesto está en las relaciones. Está escuchar las propias señales del cuerpo, escuchar las señales del alma, del corazón. Eso es vital y esencial, prioritario. Pero también aprovechar las que nos ofrece la vida del universo. Hay tantas, son tan continuas. Los días tienen energía, los números tienen sentido. También hay códigos maravillosos que nos dan referencias de ciclos, de energías, por ejemplo relacionado con los 4 elementos, y incluso eso va a la meteorología. Cuando hay mucha energía de aire o de tierra o de aire o de agua o de fuego, aparece en general, suele aparecer más en la meteorología, o más despejado o caliente o solar, o más viento o más agua o más tierra. Hay ciclos y tránsitos, y bueno, los que conocemos algunos códigos, pues ya sea a través de la numerología o de algo tan desprestigiado como también por no tener una apertura mental. Yo también en su día no lo valoré, y después de molestarme, investigarlo y sobre todo vivirlo experiencialmente, sé que es lo que es un gran lenguaje simbólico. La observación que han realizado durante milenios al cielo, muchas personas viendo no solo objetos físicos, sino viendo simbología, y eso se llama astrología.
que como todo tiene una parte de malutilización o falsa. He incluido algunos que hacen horóscopos en los periódicos y no saben mucho de ello o nada, y otro tipo de utilizaciones. Es un gran código. La astrología es un maravilloso lenguaje de la energía, oportunidad de conocer un gran regalo de la experiencia y ayudarnos mucho en el camino de la vida. Hay muchísimas opciones, mucho mundo abierto de símbolos, de señales que la vida nos regala. Y la invitación clave, por lo tanto, es a que empecemos a mirar más allá de nuestro condicionamiento, más allá de la superficie y las apariencias. Los que conocemos estas cosas es asombroso. Lo de los ciclos, la energía del día, de las horas, de cada momento, la sincronía que se da, la clara relación que se da entre determinadas energías o situaciones o momentos o acciones, los ciclos de la luna o del sol, por no hablar de otros planetas. Pero hasta las estadísticas dicen que no es lo mismo estar el nivel de, por ejemplo, de crimen o de violencia que hay próximos a una luna llena que a una luna nueva. Hay una sabiduría ancestral en relación a esos ciclos, por ejemplo el lunar, también llevada a la agricultura, a una agricultura más consciente, sagrada, del cuidado de la tierra, del planeta. Los ciclos del sol por los 12 arquetipos del zodíaco y todos los tránsitos planetarios que están sucediendo. Son un lenguaje absolutamente simbólico de lo que se mueve en nuestras psiques a nivel individual y colectivo. Esto de la era de Acuario no es invento, sino un puro tránsito de nuestra galaxia y produce un cambio real por la presión energética que nos llega, que estamos viviendo en los inicios. Estamos hablando de abrirnos a la mente intuitiva, a ver más allá. Y para eso hay que tener muchísima humildad, hay que tener una capacidad de decir no sé y poder abrirte a recibir esos mensajes muy grande. Por eso está en relación inversa con determinados estatus, perfiles, egos que impiden a veces poder tratar de determinadas maneras, determinadas cosas, ¿no? Vivimos tiempos donde hay mucha información y sin embargo la más importante es la propia intuición y las señales que recibimos y, como no, la conexión interna. Hay una capacidad de comprender más abierta y grande que nos cambiaría la vida. Si nuestra perspectiva y visión se amplían, hay cosas que vemos y sobre todo creemos y asociamos y sufrimos que se relajarían mucho. Por ello te recomiendo que des atención a ese mundo más abierto, a que tengamos una visión más ampliada, que expandamos, que empecemos a ver cosas que antes veíamos o escuchábamos de otra manera, o que creíamos que enseguida que es casualidad, empecemos a verlas con cierto sentido. La vida tiene sentido y la vida es algo más que las apariencias o la estancia temporal en un cuerpo o lo que nos han contado. Si hay algo que tengo muy claro es que continuamos aprendiendo, continuamos evolucionando, continuamos integrando, y mi apertura es total a una lealtad a cada verdad que surge, que la verdad está repartida, por cierto.
y a soltar lo que viene a ser soltar lo antiguo que ya no procede o que llega a una versión más elevada. Lealtad a la realidad, a lo real, a la verdad, no a lo que siempre me dijeron, o a esta doctrina o a esta creencia o a aquello que por lo que pertenezco o me quieren a determinada institución o profesión. Cuánta valentía hay que tener para eso. Imagínate que has basado tu vida en determinada profesión o creencia y descubres que no es, y aquella revelación te invita a salir de aquello, y a veces es una profesión, a veces son entornos a los que has dado mucha veracidad, a veces son creencias que diste muy fijas y que se caen y queremos sostener porque se nos cae el estatus, se nos cae la posición, antes que tener la humildad, el valor de asumir aquello y hacer los cambios necesarios, que a veces nos pueden costar relaciones o salir de determinados lugares o estructuras, organizaciones, entornos, relaciones, y a veces de la propia familia en alguna forma. La pertenencia a veces nos lleva a traicionarnos mucho, pero las señales no van a parar de llegar, siempre están ahí. Yo he recibido señales sorprendentes de todo tipo, Me ayuda también el conocer algo el lenguaje de los números, el haber aprendido un poquito a leer el cielo, también porque veo un poco más allá de las apariencias, porque escucho el sentir, porque me escucho, porque doy oportunidad a cualquier momento en el presente a que emerja sin cargarlo con el pasado o la historia personal. En ese sentido, todo lo que nos aparece en el presente es algo nos está diciendo, es un maestro. El propio presente, la propia realidad de este momento. La vida nos va a seguir sorprendiendo. Por muy intelectuales, doctos o eruditos que seamos en algo, la vida nos va a seguir sorprendiendo. Incluido en la llamada ciencia. Incluido en nuestras estructuras a ser muy rígidas, de gobiernos, de economía, de todas estas cosas. Vamos y estamos en un cambio brutal, muy grande, y sostener lo que no estaba funcionando tan maravillosamente como creíamos y vamos viendo, pues va a ser más difícil. En este tránsito, esta mudanza, como toda mudanza que cuesta un poco, el escuchar las señales es un regalo fantástico. Aprovechemos. También este mensaje te está llegando y quizás sea una señal de una llamada a la apertura, a la atención, a salir de cierto nivel de fijeza en cualquier área en nuestra vida. Todos tenemos áreas de nuestra vida donde, bueno, pues está habiendo más resistencia, o donde no incluimos la realidad tal y como es. Por ahí hay margen de mejora, camino.
Así que aprovechemos las señales de la vida en múltiples formas. Yo he citado unas cuantas aquí, pero puedes descubrir muchas más. Sentir tu cuerpo, que también te está dando señales ante determinadas relaciones o situaciones. Escuchar mensajes que te llegan, también desde muy dentro. A pesar de la mente y tantos pensamientos, también nos llega algo profundo. Y puede ser en ráfagas, puede ser en palabras, puede ser en sensaciones, en olores. Y el exterior nos trae, el llamado exterior, todo está unido. El exterior nos trae mucho, constantemente. Y luego es muy bonito conocer esto, que la energía del lunes que estoy grabando un lunes tiene que ver con la luna, o la del martes, y la luna significa más emociones, nutrición. La del martes tiene que ver con Marte, que significa mucho más actividad, acción, energía masculina que todos tenemos. La del miércoles es mercurial y tiene que ver mucho más con la comunicación y las relaciones. La del jueves tiene más que ver con Júpiter, es más expansiva, más abierta. Y la del viernes tiene que ver con Venus y es más armónica, tiene más que ver con la belleza, también con las relaciones. El sábado es el día de Saturno, que rige Capricornio, por eso se llama en inglés Saturday. Tiene más que ver con la cristalización, el logro, la manifestación en la tierra. El domingo es el día del sol, Sunday, y tiene más que ver con lo solar, con el brillo, con el juego, con el disfrute, con la luz. Esto pasa con los días de la semana, pasa con las horas, pasa con los momentos, pasa con los 4 elementos. Hay muchos mensajes interesantes para quienes habitamos estos códigos con apertura, pero también uno sin saber estas cosas puede escuchar las señales de muchas formas en el camino de la vida. Yo que he hecho unos cuantos peregrinajes, bueno, ahí las señales también aparecen, pero la vida es un peregrinaje, con lo cual también lo encontramos en cualquier esquina, en un hospital, en tu casa. A mí, por ejemplo, un ejemplo claro de señales fue para mí. Ahora estoy cuidando un poco y alimentando un gato callejero que empezó a venir había más en la urbanización y empezó a aparecer, y bueno, llegó un momento en que yo sentí que por dentro que había algo con ese gato. Y un día, escuchando una persona que hablaba, empezó a hablar de que a determinados perfiles energéticos nos venía bien poner un gato, y si estábamos resistiéndonos a que eso sucediera, pues que había llegado el momento de abrirnos a ello. Yo ya había tenido gato y bueno, vivió los años que vivió siendo libre, porque le traje del campo, que fueron más de los que el veterinario predijo, pero después pues no volví a tener. Y aquel día recuerdo que yo había salido a saludarle al gato a la terraza, vivo en Bajo, y
y había visto en su mirada algo especial. Luego cuando entré y escuché ese mensaje, para mí fue una señal muy clara. No era un gato que yo hubiera elegido claramente desde preferencias o racionalidad, porque es un gato callejero, un gato negro, y sin embargo todo conspiró para que tomara ese mismo día la decisión de abrirle mi casa y ponerle un lugar para entrar, para, al ser un gato libre y callejero, pues que pueda entrar y salir. Los gatos que viven de esa manera no es para llevarles y encerrarles en una casa. Hay que permitirles acceso al exterior y que ellos elijan. Y ha habido un proceso en el que cada vez se ha ido acercando más y luego ya ha empezado a entrar a la cocina. La comida, claro, es clave también y le estoy nutriendo diariamente. Y es un gato que rechaza mucho a los humanos, se aleja, tiene mucho miedo, ¿no? Y cada vez está con más confianza, poco a poco, sin pretender nada, sea lo que sea. Recibí señales claras, lo sentí, aquella mirada, lo que yo sentí internamente, revelador. Y tomé una decisión en contra de la razón, pero lo atravesé y creo que va dando sus frutos. Bueno, animaros a escuchar más las señales, a ver la vida más allá de lo racional, aunque a veces nos pongan calificativos por evitar escuchar o tratar cosas como estas. Yo prefiero, y hace muchos años que he elegido buscar más enseñanzas y sabiduría profunda, que aunque no tenga tanto reconocimiento, no sea enseñanza oficial, que lo otro, que tiene mucho camino y da mucho, pero no es lo mismo. Lealtad a la vida y a lo que es realmente. Que tengáis maravillosas señales en vuestra vida y que podáis aprovecharlas. Y quien pueda, darles un poco de atención y valor. Ábrete a lo invisible, ábrete a la vida, porque allá vamos. Y en las situaciones más importantes de la vida es donde es más importante todavía las señales, y eso incluye situaciones vitales de todo tipo, relaciones, tránsitos, incluida la muerte y todo aquello que nos sucede, que nos toca el alma, el corazón. No es todo el valor a la mente racional, ve más allá, por ti, por este mundo y por todo aquello que realmente es. Gracias por la atención, cuidaros mucho, chao.